pienso en ti más que ayer. Transmitiendo en vivo desde la Junta de Acción Comunal del Barrio Loreto, la Novena Estación, tu emisora comunitaria. La Novena Estación, aquí te escuchas. Escucharnos es muy fácil. Simplemente en tu navegador escribe lo siguiente: lanovenaestacion.ml. Dale play y desde ya disfrutarás de nuestra programación. Comunícate con nosotros a través de nuestra mensajería de WhatsApp 300-806-6156. La Novena Estación, aquí te escuchas. La Novena Estación, aquí te escuchas. Con la mejor programación, transmite desde Medellín La Novena Estación, tu emisora comunitaria. Alejo, muy buenos días. Usted que es el mago del sonido y que nos amplifica en todo Colombia y en toda la Comuna 9. Buenos días a todos, buenos días de nuevo a nuestros video oyentes y radio escuchas de la Novena Estación. ¿Cómo amanecen hoy? Bienvenidos a un nuevo programa de movilidad en la Novena. Alejo, un saludo muy especial para los oyentes que nos están escuchando en Canadá, Polonia, Cúcuta y la costa y estrenando nuestra aplicación nueva de Radio Garden. Importante, ya tenemos nueva aplicación que se llama Radio Garden. La pueden buscar como ustedes encienden su computador o a través de su celular, van al buscador en Google, colocan Radio Garden. Garden es jardín en inglés, ¿cierto? Lo ubican, apenas le abra la página, buscan en el buscador de esa aplicación La Novena Estación en letras y ahí les va a aparecer. También nos pueden escuchar por el navegador www.lanovenaestacionenletras.ml y nos pueden ver también por Facebook Live en nuestra biografía principal o ahorita que vamos a compartir en la página de la 9NA Estación. Leo, un saludo también muy especial para la empresa de buses Flota La Milagrosa y el acopio de taxis que en este momento nos están viendo y nos están escuchando. Hoy tenemos en la mesa un invitado de lujo, Alejo. Su nombre es Jesús David Padilla, especialista en responsabilidad civil y seguros. Jesús, muy buenos días y gracias por haber acudido al llamado de la Novena Estación. Muy buenos días, Steven, ¿cómo estás? Me alegra saludarte a ti pues y a todos los oyentes de tu emisora. Efectivamente, pues soy abogado, especialista en el área de responsabilidad civil y derecho de seguros de la Universidad Pontificia Bolivariana y con estudios en derecho de seguros de la Universidad Javeriana, dedicado pues hace algún tiempo pues al tema de representación de personas involucradas en accidentes de tránsito y en asuntos pues que involucran contratos de seguros en las diferentes áreas que ofrece. Jesús, vamos a empezar a definir para que entremos en contexto de cómo reclamar ante una compañía aseguradora qué es un accidente de tránsito. Bueno, Alejo, un accidente de tránsito es un evento donde se encuentran involucrados uno o más vehículos, bien sea a motor o bien sea a propulsión humana o con impulsión humana. Se habla de accidente de tránsito porque en principio es un evento, una circunstancia no intencional, no proviene de la voluntad de las partes, sino que proviene de una situación accidental, imprevista, repentina, intempestiva. Entonces, cuando hablamos de esa situación, nos hacemos referencia a accidentes de tránsito principalmente. Jesús, se dice accidentes de tránsito o colisión vial. ¿Cuál es el nombre? Accidentes de tránsito es el término genérico porque no necesariamente para que exista un accidente de tránsito tiene que existir una colisión, ¿cierto? Una explosión de un vehículo puede ser un accidente de tránsito. ¿Cómo te digo? Un impacto que no tiene que ser colisión necesariamente con otro vehículo, también puede ser tenido en cuenta como accidente de tránsito, en el cual se encuentra involucrado un solo vehículo. Entonces, no necesariamente para que exista accidente de tránsito debe existir una colisión entre dos o más vehículos. Existen diferentes situaciones que se consideran como accidentes o incidentes de tránsito. Jesús,
¿Qué es lo primero que debe de hacer un ciudadano en caso de que sufra una colisión o un accidente de tránsito? Bueno, en términos genéricos, cuando surge un accidente de tránsito son diferentes las circunstancias que pueden surgir. Lo primero es que cuando hay un accidente de tránsito y hay intervención de las autoridades de tránsito, va a asistir un agente de tránsito y va a dar una orden de comparendo. ¿Qué es una orden de comparendo? Es un acto administrativo mediante el cual esa autoridad de tránsito te va a remitir donde una autoridad de tránsito superior para que decida qué infracciones de tránsito se cometió en ese accidente. Ojo, el trámite contravencional solamente tiene como objeto la finalidad sancionatoria del Estado. En un trámite contravencional ante la autoridad de tránsito no se van a resolver propias atinentes a coberturas de seguro, a responsabilidad civil, a materialización de daños. Lo que se va a tramitar dentro de ese trámite contravencional precisamente es verificar, de acuerdo a la práctica de unos elementos de prueba como testimonios, videos, fotografías, informes de accidentes de tránsito, quién infringió el Código Nacional de Tránsito y a qué sanción se hace acreedor, que puede ser una amonestación, una multa, una suspensión de la licencia de conducción o una cancelación de la licencia de conducción. Para responderte bien la pregunta, ahora en términos prácticos, cuando ocurre un accidente de tránsito, ¿qué le recomiendo uno a las personas? Principalmente, tratar de recoger toda la evidencia posible en ese accidente de tránsito antes que lleguen las autoridades de tránsito. Fotografías, tomar nombres de personas que presenciaron ese accidente con número de cédula y lugar donde localizarlo, ¿cierto? Posiblemente grabar todas las circunstancias que van ocurriendo, las manifestaciones que hacen todos los involucrados, para que cuando llegue el agente de tránsito, que es el que va a realizar el informe de tránsito, al suministrarle esa información, haga un croquis de forma correcta, registre información certera dentro del informe, que llegue a esclarecer los hechos con plena certeza dentro del trámite contravencional que se inicia. Jesús, en todos los accidentes de tránsito necesariamente tiene que llegar la entidad de tránsito, o también nos encontramos que mucha gente organiza en el lugar de los hechos. Bueno, en el sentido estricto, las autoridades de tránsito con jurisdicción en el lugar donde ocurren los hechos deben adelantar el informe de accidente de tránsito. Eso es lo legalmente establecido y lo que debe ocurrir de forma correcta. Pero en ciertas circunstancias existe imposibilidad que las autoridades de tránsito hagan presencia en el lugar de los hechos. Surge mucho en municipios que no son cabeceras, ¿cierto? En veredas, cuando ocurren en veredas, cuando ocurren en caseríos, cuando ocurren en zonas alejadas, existen muchas veces en las cuales las autoridades de tránsito no hacen presencia y no contamos con un informe de accidente de tránsito. La no existencia de un informe de accidente de tránsito en principio tiene implicación en que no se iniciaría un trámite contravencional a la Secretaría de Tránsito, pero el hecho de que no haya un informe de accidente de tránsito no priva a las personas para que puedan acudir ante una aseguradora a cobrar por las indemnizaciones derivadas del SOAC o para que acudan ante una aseguradora en responsabilidad civil extracontractual a reclamar los perjuicios que se ocasionaron en ese accidente de tránsito. La no existencia de informe de accidente de tránsito es una falencia administrativa, pero no implica que porque no haya informe de accidente de tránsito no existe un evento generador de responsabilidad o un accidente de tránsito del cual se pueden desprender diferentes tipos de vías, indemnizatorias y administrativas. Jesús, entonces, en este panorama, digamos, yo me choco hoy, supongamos, yo concilio con la persona y yo más adelante puedo ir a reclamarle al SOAT sin ningún problema. Bueno, lo que pasa es que depende qué concilias y cómo concilias. Cuando hablamos de conciliación, eso es un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos. Y para hablar de conciliación en estricto sentido, debe mediar un conciliador, que es una persona habilitada y autorizada por el Estado para levantar un acuerdo conciliatorio. Cuando tú me dices conciliar, ya en sentido práctico, puede entenderse como una transacción. Si tú en un accidente de tránsito transas, que es un contrato de naturaleza civil, que es que da por finiquitado esas eventuales indemnizaciones o esas eventuales acciones jurídicas que se derivan de un evento, cuando tú transas como tal, tú estás renunciando al derecho que transaste, o sea, o a la reparación de un vehículo, o a los daños que se pudieron derivar de las lesiones, pero no estás renunciando a una indemnización al SOAC, que es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que tiene unas coberturas específicas, tiene unas coberturas automáticas y tarifadas y que no dependen de la responsabilidad civil extracontractual del asegurado. Alejo, muy especial este tema que estamos tocando hoy, porque Jesús, nosotros nos hemos encontrado en la calle
que la gente colisiona, digamos que el carro le da a otro carro y ellos simplemente no, para no llamar al tránsito, yo le doy 100, 200.000 pesos y listo. Bueno, eso sucede mucho en la práctica, sucede con frecuencia en la cotidianidad, pero si analizamos ese contrato que se firma, muchas veces se hace de forma ligera y no se le imprime las rigurosidades que exige la norma. Si ese contrato de transacción no cumple con los requisitos ni con las características propias de un contrato de transacción, no podrá ser oponible en un futuro proceso. Ahora, hay que tener en cuenta algo y se lo recomiendo a todos los oyentes. Cuando uno tiene un seguro de responsabilidad civil extracontractual y uno lo contrata, uno cree que tiene cobertura en todos los eventos y en todas las situaciones. Y casi en todas las pólizas de seguros de automóviles existe una exclusión que le prohíbe al asegurado a aceptar responsabilidad dentro del accidente de tránsito. Y la aceptación de responsabilidad genera la pérdida de la indemnización por parte de la aseguradora. Vean qué importante ese tema. Cuando uno tiene aseguradora, el correcto proceder es comunicarse con la compañía aseguradora y no tomar decisiones autónomas, porque esas decisiones van en contra, bien sea del tercero afectado o van en contra del mismo asegurado que queda sin cobertura por proceder de una forma que se encuentra excluida en la póliza para otorgar la cobertura en responsabilidad civil extracontractual. O sea que en este caso el tránsito lo único que hace es materia contravencional. A ellos no les interesa quién reclama, quién no reclama. Sí, señor. El trámite que se adelanta ante la Secretaría de Tránsito del lugar donde ocurren los hechos solamente tiene un objeto: determinar quién es infractor de la norma de tránsito e interponerle una sanción. Ahora, ¿por qué los abogados especialistas en responsabilidad civil y que se dedican especialmente a la representación de víctimas para lograrle una indemnización se interesan tanto en ese trámite contravencional? Se interesan porque dentro de la responsabilidad civil el primer elemento que se tiene que acreditar es la culpa. Y cuando uno tiene una resolución administrativa que ya está sancionando a un involucrado en un accidente por infringir una norma de tránsito, en principio tiene la culpa probada. Entonces, por eso todos los abogados especialistas en responsabilidad civil, que es derecho de daños o indemnizatorios que se derivan en accidentes de tránsito, asumen la representación desde el trámite contravencional, aportan sus pruebas, son acuciosos en la realización de interrogatorios en los involucrados. ¿Por qué? Porque esas versiones dadas ante el tránsito y esa resolución contravencional va a ser la primera prueba documental que se va a aportar en un eventual proceso de responsabilidad civil en aras a obtener una indemnización. Hay un interrogante muy grande. La gente confunde el SOAT con el seguro contra terceros. Bueno, hay que tener en cuenta diferentes aspectos del uno y el otro seguro. Primero que todo, el SOAT es un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es un seguro complementario del sistema de la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Es un seguro obligatorio. Para que operen las indemnizaciones de ese seguro, que tiene 5 coberturas. ¿Cuáles son las coberturas del SOAT? Indemnización por muerte, indemnización por incapacidad permanente, auxilio funerario y gastos de viático y gastos hospitalarios. Esas son indemnizaciones tarifadas en salarios diarios mensuales vigentes. ¿Qué pasa? Cuando usted sufre un accidente de tránsito, aunque usted tenga EPS, usted lo va a atender inicialmente el SOAT. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted agote el tope de la cobertura, que formalmente son 750 salarios diarios mensuales vigentes. Entonces, lo que dé, yo creo que este año están 23 millones algo, ¿cierto? Lo que dé ese SOAT, en exceso, cuando usted se gaste ese SOAT, ya lo comienza a cubrir su sistema de seguridad social. La EPS a la que se encuentra afiliado, si es régimen contributivo, o la entidad del régimen subsidiado que tiene su atención como tal. Entonces, primero que todo, la adquisición del seguro obligatorio de accidentes de tránsito es obligatoria. Segundo, las indemnizaciones del SOAT son tarifadas, no son proporcionales al daño que usted sufrió, sino a las coberturas que ofrece el SOAT. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo tercero, del SOAT se rige en principio por el régimen de seguros como tal, pero las aseguradoras lo deben inscribir de forma obligatoria, las que tienen el código para hacerlo. Ese es el seguro SOAT. Ahora, quiero dejarles algo muy presente y claro que se presenta con frecuencia. El SOAT cubre los daños de los ocupantes del vehículo que ampara.
¿no? O sea, entonces uno cree que tiene su moto con SOAT, se choca con un bus con el SOAT y le va a cobrar al SOAT del bus. No, se le cobra al SOAT del vehículo que uno ocupa, indistintamente quién tuvo la responsabilidad. Cuando hay colisión de dos vehículos, uno con SOAT y uno sin SOAT, ni aún así usted puede irla a cobrar al SOAT del otro vehículo involucrado. Ya usted lo atendería una subcuenta que se llama subcuenta ECAC del FOSIGA, que ahora lo está administrando una entidad que se llama el ADRES y cubre el estado de esos gastos. Entonces, ahí hay un error de que uno le afecta el SOAT al otro vehículo en el accidente. No, señor. Uno afecta el SOAT del vehículo que uno va ocupando en calidad de conductor o en calidad de ocupante. Cuando la persona no va ni en uno ni en otro vehículo y se ven involucrados en un accidente de tránsito, puede elegir a cuál de los dos SOAT le cobra, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto al SOAT. En cuanto al seguro de responsabilidad civil extracontractual, es un seguro totalmente diferente en quien lo puede contratar quien tiene interés asegurable. ¿Quién tiene interés asegurable? Quien puede resultar afectado su patrimonio de la ocurrencia de un evento dañino. Entonces, ese seguro lo puede contratar la empresa transportadora en la cual se encuentra afiliado el vehículo, lo puede contratar el administrador de los vehículos, lo puede administrar el propietario, y este seguro, a diferencia del SOAT, no tiene una cobertura de automática. Usted puede tener un seguro de responsabilidad civil extracontractual con una cobertura de 4.000 millones de pesos, pero si en el accidente de tránsito quien tuvo la responsabilidad fue la víctima, la indemnización que se puede lograr de ese seguro es cero. Esta indemnización no es tarifada. Muchos clientes, cuando acuden a la oficina, cometen ese error. De decir, doctor, es que a mí me dijeron que ahí hay una cobertura de 500 millones, cobremos los 500 millones. No, señor. El derecho de responsabilidad civil, primero hay que acreditar la responsabilidad del causante del daño. ¿Y qué es la responsabilidad? ¿Quién infringió la norma de tránsito que dio origen al accidente? Y segundo, ¿cuál es el monto de su perjuicio? Si usted lo que tuvo es una incapacidad de 15 días, no va a cobrar 500 millones de pesos, que es la cobertura máxima de la póliza. Entonces, esas son una de las diferencias prácticas entre el seguro SOAT y el seguro de responsabilidad civil extracontractual, que por lo general se ofrecen pólizas de autos con diferentes coberturas: hurto total, hurto parcial, daño parcial y responsabilidad civil extracontractual, entre otras cosas, la cual no es ilimitada. Todos esos seguros de responsabilidad civil tienen unos montos. Si usted asegura 60 millones de pesos, hasta 60 millones de pesos responde su asegurador. O sea que si usted llega a ocasionar un daño en su vehículo, Dios no quiera, muere una persona en un accidente de tránsito en el cual usted está involucrado y se obtiene una sentencia de 400 millones de pesos, la aseguradora solo lo acompaña hasta 60. De 60 en exceso, lo que lo condenen, responden los involucrados en el accidente, por lo general conductor, transportador y propietario, de forma solidaria con su patrimonio. ¿Qué es su patrimonio? Su casa, sus bienes, sus cuentas, sus muebles, todo lo que usted tenga dentro del patrimonio le correspondería indemnizar a las víctimas involucradas en un evento de responsabilidad civil. Jesús, también hay una duda muy grande. Usted habla de 5 características del SOAT, ¿cierto? Dentro de las características hay un monto, digamos que son 23, 24 millones. Si todo ese valor no se gasta, ¿qué pasa con la plata que queda? Bueno, no. Esto, como te digo, es un seguro que busca enriquecer a la persona involucrada en un accidente de tránsito. Las coberturas, en principio, en gastos hospitalarios, es hasta lo que usted sufrió, ¿cierto? Si usted en un evento, accidente de tránsito, solamente tuvo una contusión y tuvo una atención inicial, como tal, una revisión, la realización de una resonancia magnética, solamente el SOAT cubre hasta los gastos en los que incurrió esa IPS, ¿cierto? Y esa cuenta de cobro se la pasa al SOAT. No quiere decir que si usted se gastó 500.000, los otros 23 millones de pesos se los puede cobrar al SOAT. No, de esa forma no opera esa cobertura. Opera de esa forma en caso de muerte, como tal, en accidente de tránsito, en donde la indemnización sí es tarifada. Los beneficiarios de ley van a cobrar los 750 salarios diarios mensuales vigentes en el orden que lo estipula la norma como tal, en caso de muerte. En caso de incapacidad permanente, incluso, uno creyera, la cobertura es de 150 salarios diarios mensuales vigentes, uno creyera que uno se accidentó, se lesionó y le dan esos 150 salarios. No. Esa indemnización está supeditada a la realización de un dictamen de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, y dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que te den, existe una tabla reglamentada en un decreto en la cual te dan salarios diarios mensuales vigentes dependiendo de la pérdida de capacidad laboral que sufriste, ¿cierto? Entonces, si sufriste un 20%, te dan
35 salarios diarios. Si sufriste un 50, ya sí te lo dan todo porque eso se entiende como una invalidez, ¿cierto? Lo mismo en gastos de transporte. Los gastos de transporte operan así, pero esos gastos de transporte los cobra el SOAT quien los realizó. Por eso es que las ambulancias corren cuando hay un accidente de tránsito, a atender a la gente, y se encuentran dos ambulancias y muchas veces entran en conflicto, en pelea, y los bomberos también van a atender un accidente. Bueno, primero por la vocación de solidaridad, entendería uno, pero segundo porque el SOAT es un buen deudor. Entonces eso prácticamente es un cheque al portador, hacen su cobro y esa es una de las coberturas del SOA, Steve. Jesús, el SOA normalmente que nosotros compramos dura un año, ¿cierto? Si yo me choco 4 o 5 veces al año, entonces hay que... O Bueno. eso se renueva automáticamente. Bueno, el SOA como tal es un seguro que opera con una figura que se llama restablecimiento automático, ¿cierto? ¿En qué consiste el restablecimiento automático como tal? Que la cobertura por vigencia es un año, pero cubre los eventos que ocurran dentro de esa vigencia, ¿cierto? Entonces, en esa vigencia, el número de muertes que se generen con ese SOA, ¿cierto? El número de accidentes que se generen como tal tiene la misma cobertura inicial. Incluso cuando hay un SOA en vehículos de servicio público, un accidente de tránsito en el cual se encuentra involucrado un vehículo de servicio público que lleva 30 pasajeros y infortunadamente padecen 20 pasajeros, el SOA cubre la indemnización por muerte de esos 20 pasajeros, ¿cierto? En esa vigencia como tal, porque la vigencia de esa póliza y la forma de materialización del siniestro es por forma de ocurrencia. ¿Qué ocurrencia? Cubre lo que ocurra dentro de la vigencia. Yo tengo mi carro, yo se lo vendo a usted, pero el SOA está a nombre mío. ¿Eso en qué implica algún accidente? Nada. No tiene ningún tipo de inconveniente. En el seguro de responsabilidad civil extracontractual sí ocurre eso. Cuando uno tiene un vehículo y tiene un seguro de responsabilidad civil extracontractual, ahí hay un error también, que uno cree que lo que uno asegura es el vehículo en responsabilidad civil extracontractual. No, uno lo que está asegurando es el patrimonio de uno. ¿Me hago entender? No aseguro uno el vehículo es el móvil mediante el cual se ocasiona el daño, pero lo que estoy protegiendo como tal yo es mi patrimonio. Entonces, cuando yo vendo el vehículo, yo pierdo el interés asegurable sobre ese vehículo en los seguros de responsabilidad civil extracontractual. Aunque yo esté pagando la póliza, si ya yo le vendí ese carro a usted, que Steven, ya yo no tengo interés asegurable sobre ese vehículo. En el seguro obligatorio de accidente de tránsito, como te digo, es un seguro patrimonial en principio, y que tiene el carácter de obligatorio y público como tal, en cierto sentido, efectivamente lo que sí se cubre es el riesgo que se genera en ese vehículo, no el patrimonio del involucrado en el accidente. Entonces, si usted vende su vehículo, el SOA sigue vigente durante todo el periodo de tiempo restante que no se ha causado. Eso, vamos a algo muy importante y muy puntual. Los derechos y deberes que tienen los asegurados frente a la compañía de seguros. Bueno. Cuando tú hablas de compañías aseguradoras como tal y me hablas de derechos y deberes que tienen ante la compañía aseguradora, es un término muy genérico, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de seguros. Hay seguros de carácter patrimonial, que es donde entran estas pólizas de auto que cubren los daños de los vehículos, la responsabilidad civil extracontractual. Hay seguros de personas en los cuales el interés asegurable es la integridad física de la persona, la vida, la sobrevivencia, y dentro de esa gama de seguros existen diferentes pólizas que se piden, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de circunscribir tu pregunta al tema de lo que son los seguros patrimoniales, como tal, más específicamente el seguro de responsabilidad civil extracontractual, que es el que opera en accidentes de tránsito. Entonces, lo primero es que no todos los contratos que ofrecen las compañías aseguradoras son iguales. Cada contrato tiene su condicionado particular, en el cual se determinan cuáles son las coberturas, cuáles son los montos amparados, ¿cierto? Cuáles son las exclusiones, cuáles son los sublímites que se le aplican a los beneficios que ellos van a indemnizar, cuáles son los deducibles, la forma del pago de la prima. Entonces, normalmente cuando una persona va a suscribir un contrato de seguro, no examina esas situaciones y es fundamental que lo examines. Entonces, principalmente en autos, ¿qué obligaciones tiene uno como tal, principalmente al momento de suscribir un contrato de seguro? Pues lo primero, el pago de la prima, el pago del valor de ese seguro, porque en materia de seguro, cuando usted no paga la prima, cuando usted no paga esa prestación derivada de la transferencia de riesgo, el contrato se termina de forma automática, ¿cierto? Esa es su primera obligación. La segunda obligación, por el deber de prudencia y por el deber de reforzar la confianza legítima, uno debe examinar las pólizas que contrata. ¿Qué contrató? ¿Cuál es la cobertura que le dan
si esa cobertura es suficiente para amparar el riesgo que yo estoy asumiendo. Por ejemplo, particularmente yo considero que en casos de accidentes de tránsito como tal, en homicidios, tener una póliza de 60 millones de pesos es una póliza insuficiente. Pasa mucho en servicios públicos, buses que tienen pólizas de responsabilidad civil extracontractual de 60 salarios mínimos mensuales vigentes, en el evento de que ocurra un daño prácticamente esta compañía queda expuesta. Entonces uno, antes de contratar un seguro, porque es que uno contrata el seguro por lo general con comerciales, con personas que te lo están vendiendo, con mercaderistas, con vendedores, pero al momento de tú reclamar el seguro te vas a enfrentar es con abogados como tal, que te van a proponer exclusiones, que te van a aterrizar en la realidad ya tarde, cuando ocurre el siniestro, no cuando te venden la póliza, ¿cierto? Ahora, dentro de las obligaciones de las compañías aseguradoras, ¿qué obligaciones tienen? Hombre, tienen la obligación de actuar de buena fe. Tienen la obligación de informar al asegurado. No actuar a la ligera por vender un producto. Entrevistarlo para ver cuál es la póliza que se adecua a sus necesidades. Ser sincero con respecto a los estados de riesgo que asumen. ¿Qué perjuicios cubre? ¿Qué perjuicios no cubre? ¿En qué consisten las exclusiones? Porque es muy feo uno tener esa perspectiva y esa convicción de que está asegurado, y cuando ocurre un siniestro y uno acude donde su aseguradora, que en principio uno la creería una entidad de confianza seria y de amplia credibilidad, le dice, no, aquí apela una exclusión. Resulta que su vehículo estaba conduciendo por alguien que no tenía licencia de conducción, exclusión. ¿Cierto? O que acude usted o lo están demandando usted y acude usted a la compañía aseguradora y le oponen una exclusión porque usted iba en sobrecupo. ¿Cierto? Entonces, todas esas situaciones, la compañía aseguradora se las debe informar al asegurado. ¿Y lo hacen, Steven? No lo hacen. No lo hacen. Leo, ¿quiere preguntar algo? Vamos a recordarles a nuestros video oyentes que pueden escribirnos acá en el Facebook Live. En la cajita de comentarios, buscan el perfil en letras La Novena Estación o se van para la fans page La 9NA Estación. Jesús, entonces, ¿cómo debe actuar el asegurado cuando considera que su compañía de seguros no está protegiendo ni amparando sus derechos? ¿Qué debería hacer la persona? Bueno, lo primero que haría principalmente, el problema es que uno se da cuenta que una aseguradora incumple cuando ocurre el siniestro. Y cuando ocurre el siniestro, ya realmente contra la compañía aseguradora, en principio reclamos morales no hay que hacerles ni reclamos legales. Ellos te van a decir cuando ocurre el siniestro, venga, no, yo le di la carátula de la póliza y el condicionado general estaba en la página y se entiende que usted es una persona prudente y lo sabía, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer, si una compañía aseguradora no quiere cumplir con las obligaciones adquiridas en un contrato o está incurriendo en una práctica abusiva o está tratando de alegar una cláusula abusiva, es tratar de buscar un abogado especialista en el tema. Porque esa es una de las razones por las cuales las compañías aseguradoras se acostumbran a abusar con frecuencia de los usuarios de los contratos de seguro, porque no tienen muchas veces con el que enfrentarse. El tema de seguro es un tema muy complejo, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con el contrato de seguro, son entidades del sistema financiero, hay normatividad especial que la rige. La gran mayoría de los abogados que se especializan en esta rama están trabajando para las aseguradoras. Entonces, si usted a una compañía aseguradora le va a reclamar con un abogado que no tiene conocimiento en la materia, que no tiene el tecnicismo procesal, que no utiliza de forma correcta los instrumentos que da la ley para que en este tipo de contratos se cumpla, lo más posible es que haya un desequilibrio en la defensa, ¿cierto? Entonces, el primer consejo, hágase asesorar de abogados conocedores de la materia. Lo segundo, existe la superintendencia financiera. Entre la superintendencia financiera se adelantan querellas cuando las compañías aseguradoras precisamente incurren en cláusulas abusivas, incurren en prácticas abusivas, no hay una correcta atención del usuario. Eso es mediante querella y pues ya en su momento le interpondrán las respectivas sanciones a la compañía aseguradora. Pero en estricto sentido, cuando usted se encuentra involucrado en un caso en el cual una compañía aseguradora no quiere responder, bien sea en un seguro patrimonial o bien sea en un seguro de personas, la principal recomendación, hombre, hágase asesorar por alguien que sea especialista en derecho de seguros, porque de lo contrario estaría usted en una posición de desventaja. De lo contrario,
no hay otra forma de hacerlas cumplir. ¿Por qué? Porque cuando usted contra una aseguradora y ella dice que no tiene el derecho, no tiene la obligación de responderle ante su derecho como tal, lo que usted tiene que hacer es acudir ante un juez de la República en un proceso judicial. Y en ese proceso judicial tiene que ir bien equipado, bien preparado, ¿con quién? Principalmente con un abogado conocedor de la materia. ¿Cómo se distribuyen estos recursos que se recaudan con el SOAT? Bueno, el tema de los recursos que se recaudan con el SOAT, bueno, primero que todo, gran parte del SOAT es un ramo que para muchas compañías aseguradoras no es atractivo. Y en muchas zonas, incluso aunque muchas compañías aseguradoras tienen la obligación de vender el SOAT, no lo venden. ¿Por qué? Porque es un ramo muy siniestrado. ¿Cuál es el negocio de las compañías aseguradoras? Efectivamente, tener muchas suscripciones de contratos de aseguro, asegurar muchos riesgos, pero que los riesgos no acaezcan. Porque en la medida que no acaezcan esos riesgos como tal, ellos se ganan la prima que no se va para el riesgo, ¿cierto? En el caso del SOAT, ¿por qué no es tan atractivo? Porque gran proporción del SOAT va para el Estado. Sí, es lo primero. Y lo que les queda a ellos para cubrir los riesgos es muy pequeño y es un ramo muy siniestrado, ¿cierto? Porque hay muchos accidentes de tránsito con consecuencias fatales. Segundo, porque también hay muchos gastos hospitalarios en las atenciones de accidentes de tránsito. Se han descubierto incluso carteles de las IPS que cualquier persona va con una fisura en el brazo y le colocan material de osteosíntesis, tornillos, brazaletes, le hacen intervenciones quirúrgicas que ni siquiera son necesarias para llevarse el tope del SOAT, ¿cierto? Entonces también son ramos de derecho que son muy golpeados, entonces no son atractivos para las aseguradoras y se distribuye gran proporción para el Estado y otra proporción para la compañía aseguradora, pero los márgenes de ganancia en ese ramo son muy pequeños. Jesús, por aquí tenemos un mensajito de un oyente que nos dice que si le podemos regalar el número suyo. Claro que sí, claro que sí. Yo lo informé cuando me presenté. Yo soy el representante legal y gerente de una firma de nombre JP Abogados Representación Jurídica Especializada. Somos abogados especialistas en Derecho de Responsabilidad Civil y Seguros y tenemos sucursales en el municipio de Cereté, en la ciudad de Medellín, de Bucaramanga y de Sincelejo. Ahí hay presencia física, pero nosotros pues asumimos la representación de personas en todo el territorio nacional. Entonces, con gusto se le puede dar el número. Ya yo se lo doy a Steven y me imagino que él lo puede pasar acá en esta entrevista. Así es. Una persona puede tomar cualquier clase de seguro, digamos, yo tengo el seguro que me ampare mi carro, el seguro que me ampare mi empresa, mi casa, o no se puede. Claro que sí. Es que hay tantos seguros como riesgos existen, ¿cierto? Hay tantos seguros como riesgos existen. ¿En qué consiste el contrato de seguro, Steven? El contrato de seguro es un contrato donde yo como persona le transfiero el riesgo a una compañía aseguradora. Razón por la cual existen tantos contratos de seguro como riesgos existen. Existen seguros de incendio, existen seguros de inundación, existen seguros de sustracción, existen seguros de cumplimiento, que es cuando usted contrata con alguien para que la compañía aseguradora le garantice en la medida que esa persona que usted contrató no le cumpla. Existen seguros de lucro cesante, que es cuando usted tiene una empresa y por una u otra circunstancia deja de trabajar y genera pérdidas en su producción por determinado periodo de tiempo. Existen seguros de empresas o de restaurantes. Existen seguros de centros comerciales de propiedad horizontal. Existen seguros de administradores. Entonces, tanto cuanto el riesgo puede afectar el patrimonio de una persona, existen líneas en las cuales se ofrecen seguros. ¿Por qué se asimila la palabra seguro con accidentes de tránsito? Porque realmente es el seguro que en la práctica se afecta con mayor frecuencia. Porque los siniestros o los riesgos de mayor frecuencia en principio son los de accidentalidad. Es menos frecuente un hurto, ¿cierto? Es menos frecuente de pronto un daño total. ¿Sí? Es menos frecuente hacer valer una póliza de cumplimiento porque un contratista del Estado no le cumplió. Entonces, por eso, cuando hablamos de seguros, siempre nos remitimos al SOA, pues las personas que no se dedican de forma especializada a esto, y nos remitimos a los seguros de responsabilidad civil extracontractual. Existen seguros de responsabilidad profesional, Steven, ¿cierto? Usted como profesional en ejercicio de la locución, eventualmente le inician una demanda por X o Y motivo, usted tiene seguros que cubren su responsabilidad profesional. Los abogados también los podemos contratar, los médicos los contratan e incluso se los exigen en la clínica. Todos los médicos tienen seguros de responsabilidad civil médica. Entonces hay tanto seguro como riesgos existen y como intereses asegurables les asisten a las personas.
A toda la colectividad, a las personas que nos están escuchando, es momento de que aprovechen la oportunidad de hacer sus preguntas al abogado especialista en tránsito y responsabilidad civil, que ya les ha explicado que tiene su asociación de bufetes de abogado para asesorías, pero aprovechen por la cajita de comentarios del Facebook. Aprovechen a realizar sus preguntas en caso de dudas o situaciones que tengan y puedan ser respondidas en este programa. Aprovechen la situación. Jesús, por aquí tengo 2 preguntas en el WhatsApp de 2 oyentes. ¿Qué clase de incapacidad me cubre el SOAT? Bueno, la incapacidad que cubre el SOA, precisamente, la cultura se llama incapacidad permanente. Pero cuando uno habla en términos genéricos de incapacidad, podría hablar de incapacidades de carácter transitorio, de cuando le incapacitan 20 días, está incapacitado. O incapacidades de carácter permanente, cuando entiende uno que hay una pérdida de capacidad laboral. La incapacidad que le cubre el SOA es la incapacidad de carácter permanente, ¿cierto? La que le cubre cuando usted tiene una lesión que le genera una pérdida de capacidad laboral. Entonces, ¿qué hacen las compañías aseguradoras cuando usted va a reclamar? Le dicen, venga acá, señor, hágase un dictamen ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez y dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dé como tal, yo le indemnizo de acuerdo a un baremo de indemnizaciones que maneja un decreto. Entonces, es la incapacidad permanente la que cubre el SOA. La otra pregunta que nos hace un oyente, si la persona sufre una colisión o un accidente de tránsito y cumple el tope de el SOAT, ¿quién sigue pagando la incapacidad o cómo hace para renovar esa incapacidad? Bueno, en un principio yo expliqué cómo funcionaba el SOAT. Entonces, ¿qué pasaba? Vean, en principio, ¿quién debe cubrir todas las contingencias que sufrimos nosotros a raíz en nuestra salud? Como tal, la debe cubrir el sistema de seguridad social en salud, que se rige como régimen contributivo y régimen subsidiado. Pero ¿qué pasa? Como la accidentalidad del tránsito estaba disparada tanto y le generaba tantos costos al sistema, se creó el seguro obligatorio de accidente de tránsito, ¿cierto? Entonces, el seguro de accidente de tránsito, ¿qué es? Un comodín, una primera etapa, un primer techo para los gastos que genera un accidente de tránsito. Entonces, cuando usted tiene un accidente de tránsito, usted ingresa a la IPS por el SOAT. ¿Hasta cuándo va el SOAT a cubrir los gastos? Hasta que usted los agote. De ahí en adelante, sigue con todos los gastos de su tratamiento integral, oportuno y eficaz el sistema de seguridad social. Si usted es régimen contributivo, su EPS. ¿Cierto? Si usted es régimen subsidiado, la entidad que tiene la cobertura de su salud. Si el accidente fue laboral, su ARL. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted se recupere totalmente. Realmente el SOAT es un comodín para el sistema de seguridad social, no un comodín para usted. Usted, al fin y al cabo, lo que le interesa es una atención integral. Ya el tema de hasta dónde cubre el SOAT y hasta dónde cubre la EPS, en principio le interesa al sistema de seguridad social, porque ella es la que debe cubrir esas obligaciones que se generan a raíz de la atención médica por las lesiones sufridas. ¿Me hago entender, Steven? Jesús, por aquí otra preguntita. Ya sabemos un poquito del tema de lo de que es la reclamación ante compañía aseguradora por accidente de tránsito. Nos copia un oyente. Sufrí una caída y en vez de operarme el pie derecho, me operaron el pie izquierdo. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, le comento al oyente, como hablaba en un principio, generalmente cuando hablamos de responsabilidad civil de manera inmediata lo asociamos a accidentes de tránsito. Pero la responsabilidad civil es una rama del derecho que lo que busca es la indemnización, la reparación, la compensación integral de las víctimas cuando se ven involucrados en un evento dañino. ¿Y dónde surgen eventos dañinos en la cotidianidad? En todos los escenarios, en diversos escenarios de la vida social. Entonces, por eso uno escucha responsabilidad del constructor cuando el constructor se equivoca, responsabilidad patronal cuando el empleador no cumple con las políticas de salud ocupacional y el trabajador sufre un accidente, responsabilidad de las entidades financieras cuando le saquean la cuenta bancaria porque alteraron pues un cajero electrónico, responsabilidad de las propiedades horizontales cuando se cae un ascensor de una propiedad horizontal, responsabilidad de las personas jurídicas, ¿cierto? Cuando usted tiene un problema con una empresa, y una rama del derecho a la responsabilidad que es muy común, que se llama responsabilidad médica.
¿Y en qué consiste la responsabilidad médica? Es la rama de la responsabilidad que deviene del incorrecto de la falla médica, del incorrecto proceder en el acto médico, en un procedimiento quirúrgico, en un diagnóstico, en un pronóstico. Entonces, claro que en ese caso, si es como lo plantea el oyente, hay un notorio error por parte de un médico que tenía que intervenir una extremidad, intervino otra, y necesariamente yo considero que es una culpa muy fácil de probar. Hay casos mucho más complejos, pero un caso donde hay un equívoco de esa naturaleza, que hay una intervención en la pierna que no era, notoriamente hay un evento de responsabilidad civil, pero y voy a otro tema, Steven. En la responsabilidad civil en Colombia tiene una finalidad indemnizatoria. Acá no valen los casos. Doctor David me pasó una mula por encima, pero casi me mata, ¿cierto? Pero no me hizo nada. Infortunadamente o afortunadamente como tal, ahí no se generaron lesiones y no se genera la responsabilidad civil. Entonces hay que examinar tanto si hubo responsabilidad en el médico y cuál fue el daño que sufrió. Porque hay muchas veces que hay error médico, pero no pasa nada, ¿cierto? No, doctor, vea, a mí me mandaron estos medicamentos y a mí me dijeron que si los seguía tomando me podía dar un infarto. Sí, casi, ¿cierto? Pero no le dio. Entonces yo no puedo ir a cobrar casi. Yo tengo que cobrar daños que se materializaron y que efectivamente generaron un trastocamiento tangencial o preponderante en la integridad de la persona, en su esfera patrimonial y en su esfera extrapatrimonial. Bueno, a este oyente ya por el interno le estaremos pasando los contactos del doctor Jesús para que se comunique con él y le pueda dar una asesoría más a fondo. Dentro de la jurisprudencia y dentro del ordenamiento jurídico, Jesús, hay un valor y un monto significativo que me pueda resarcir el daño causado. Vea, yo les hablaba en un principio que el derecho a la responsabilidad civil en Colombia se rige por un principio que se llama el principio indemnizatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la responsabilidad civil no busca enriquecer personas a costa del empobrecimiento de otros, sino que la persona indemnice el daño causado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va en un proceso de responsabilidad civil, uno debe cuantificar los perjuicios, porque aunque subjetivamente nosotros no tenemos un valor, porque las personas no tenemos precio, objetivamente sí. Cuando una persona sufre una lesión, ¿qué examina uno para liquidar el perjuicio? Principalmente la edad de la persona, la vida probable, los ingresos al momento del accidente y fundamental la pérdida de capacidad laboral. Entonces, en esa fórmula de matemática financiera, al momento de liquidar los perjuicios, no va a ser lo mismo liquidarle un perjuicio a una persona que se gane 10 millones de pesos que a una persona que se gane 1 millón de pesos. Entonces, no es hasta cuánto me pueden pagar, no, es qué daño se materializó realmente y ese daño cuantificarlo con unas fórmulas de matemática financiera que establece la Corte Suprema de Justicia principalmente. Ahora, yo estoy siendo muy genérico en los temas que estamos tocando porque yo entiendo que es para la comunidad en general, pero voy a explicar también más o menos cuáles son los perjuicios que puedo cobrar. Entonces hay un perjuicio que se llama daño emergente. ¿Qué es daño emergente? Lo que yo me gasto con ocasión al siniestro, los medicamentos que no me cubre el POS, los viáticos, si utilizo un implemento ortopédico que me costó dinero, y ese perjuicio hay que soportarlo con los respectivos documentos contables, porque ese es otro tema. Ante las aseguradoras y ante los jueces hay que probar, no decir, ¿cierto? Es que yo me gasté 5 millones en viáticos. Venga acá, ¿dónde está la factura del taxi? ¿Dónde está la factura de transporte público? La declaración de ese amigo que lo transportó. Entonces, daño emergente es lo que usted pruebe. 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones. Viene el lucro cesante, que es el que se liquida, como les dije. Son unas fórmulas de matemática financiera en las cuales se tiene en cuenta la edad de la persona, la vida probable. No es lo mismo un señor de 70 años como un joven de 22 años a efecto de los ingresos. No es lo mismo la muerte de una persona que deja 3 hijos menores de edad a una persona que se ganaba 40 millones de pesos pero que no dejó a ningún doliente, ¿cierto? Entonces, el perjuicio patrimonial se cuantifica y es lo que es, ¿cierto? Van a ser 58.245.500 pesos, ni más ni menos. El abogado que le diga algo diferente le está diciendo mentira. Pero sí me parece fundamental, Steven, el tema de los perjuicios extrapatrimoniales. ¿Y qué son los perjuicios extrapatrimoniales? Son los perjuicios que están por fuera del patrimonio de la persona, que no son cuantificables ni objetivos, ni se pueden concretar en dinero. ¿Por qué? Porque el dolor no se mide con dinero. La muerte de una madre no se paga con dinero. La amputación de una pierna no se paga con dinero. Pero esos perjuicios hay que indemnizarlos,
¿cierto? Porque se ocasionan. ¿Cuáles son esos perjuicios? El dolor, la tristeza, la congoja, el desmedro anímico, el sufrimiento, el traumatismo, la desesperanza de vida que le genera a una persona un evento dañino, ¿cierto? ¿Y qué hace la Corte para indemnizar esos perjuicios? Los compensa, principalmente con salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, lo máximo que han concedido, según un baremo del Consejo de Estado, son 100 salarios mínimos mensuales vigentes por eventos, al que sufre directamente el daño y a su núcleo familiar en primer grado de consanguinidad. Pero, Steven, vea, son compensables en el sentido de que nada ata al juez que dé más, ni nada ata al juez que dé menos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Entonces, cada caso en concreto se debe examinar de forma independiente, cuantificar y concretizar el perjuicio y efectivamente, como abogados, ya nosotros decimos cuál será la eventual expectativa indemnizatoria. Por aquí tenemos otra pregunta de un oyente, Juan Escobar. ¿El daño moral es posible cuantificarse en caso tal de causar un daño y cómo se cuantificaría al momento de indemnización dicho daño? Bueno, Juan, vea, en concreto yo considero, yo he sido académicamente disidente del tema de la indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales como indemnizatorio, porque vea, en mi concepto, el dolor que sufre una persona a raíz de un evento dañino no se puede cuantificar, no se puede determinar mediante ninguna fórmula objetiva, ¿cierto? Incluso el criterio que opera en materia jurisdiccional para indemnizar el perjuicio moral es un criterio que se llama el árbitro iuris. ¿Y qué es el árbitro iuris sin colocarle tanta lenguaje latino? Hombre, lo que el juez quiera. Lo que el juez le dé la gana. Me dirán muchos académicos, no, que no es eso, sí es eso. Si un juez dice que su compensación por la muerte de su papá son 20 millones de pesos, usted no podrá demostrar que su papá le dolió 50 millones de pesos, porque el papá no se mide con dinero, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los criterios, hombre? ¿Qué hacen la gran mayoría de los jueces en Colombia? Tienen en cuenta los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Entonces, en la Corte Suprema de Justicia, lo máximo que han concedido por daño moral son 72 millones de pesos. Entonces, excepcionalmente usted puede encontrar un juez que le dé más de 72 millones de pesos en caso de un evento grave, pues muerte o una invalidez o una cuadraplegia, ¿sí? Y en caso de daño a la vida en relación, se han reconocido más, que son 140 salarios mínimos mensuales vigentes. Pero son compensatorios incluso para tener en cuenta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a las topes de la indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales no son vinculantes para los jueces. No se tienen en cuenta como precedente jurisprudencial vinculante, porque un juez se puede apartar de esa cifra para dar menos o para dar más, teniendo en cuenta la naturaleza del evento, ¿cierto? Yo coloco un ejemplo con mucha frecuencia, Steven, y que dicen, y tengo muchos casos similares, en las cuales en un mismo accidente un padre pierde 2 hijos, ¿cierto? Entonces, viene el tema, en caso de muerte la Corte Suprema de Justicia da 72 millones de pesos, de muerte de una persona. ¿Cuánto da la Corte Suprema de Justicia si en ese mismo evento murieron 2 hijos? Serán 144, ¿cierto? Está ahí viene la pregunta si lo que indemnizan es el evento dañino, ese dolor de esa madre, o si lo que están indemnizando es la muerte de las personas a los beneficiarios. Entonces, ¿a dónde voy con eso, Steven? A quien me realizó la pregunta, Juan Escobar. En mi concepto como tal, particular, no hay ninguna fórmula para cuantificar el perjuicio moral ni el daño a la vida en relación. Y los criterios de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Laboral y del Consejo de Estado son simples referentes jurisprudenciales, pero no son vinculantes. Fácilmente un juez se puede apartar de esa situación teniendo en cuenta las condiciones particulares del caso. Pero aquí tengo otra pregunta. Eso ya está muy solicitado aquí en la Comuna 9 y en todas las partes de Medellín. ¿Cuál es el plazo para reclamar indemnización por accidentes de tránsito? Y la otra que viene dentro de esa misma pregunta, ¿quiénes son los beneficiarios del SOA en caso de muerte? Bueno, voy a responder primero los beneficiarios del SOA en caso de muerte, ¿cierto? Y después voy a contestar la otra pregunta en los términos prescriptivos que se tiene para reclamarle a las aseguradoras. Entonces, los beneficiarios del SOA por causa de muerte son unos beneficiarios de orden legal, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que los determina la ley. Cuando uno contrata un seguro de vida individual o un seguro de vida grupo, uno puede determinar unos beneficiarios a título contractual y uno puede dejar de beneficiario al hijo, a la mamá, al tío, al vecino, al amigo, al trabajador. En el caso del SOA, inicialmente se regía por el decreto 3990 del 2007 y se determinaban como beneficiarios del SOA inicialmente la cónyuge o la compañera permanente en un 50% y los hijos
de la víctima en otro 50%. Cuando no había hijos como tal, le correspondía 50% a la compañera permanente, a la esposa, y 50% a los padres. Posteriormente hay un decreto que deroga eso y cuando no hay hijos, le toca un 100% a la compañera permanente o a la esposa. ¿Cierto? Cuando no hay compañera permanente ni esposa, las indemnizaciones se rigen por los órdenes sucesorales. Hermanos, tíos, ¿cierto? Sobrinos, en los órdenes que establece la normatividad civil. Pero en estricto sentido, ¿quién son los beneficiarios del SOA? Hijos en un 50% y compañera permanente o esposa en otro 50%. Y cuando no hay hijos como tal, la compañera permanente en un 100%. Y voy a tocar un tema de familia acá porque se presenta con mucha frecuencia. ¿Quién es la compañera permanente? Entonces cometen muchas veces errores ante las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque va a reclamar la persona que vive con la víctima, que vive hace 8 años, y dice, venga, yo soy la compañera permanente. Páguenme el 50% y páguenle el otro 50% a los hijos. Y el SOA le dice, no, mi señor. Usted no es compañera permanente porque la ley 54 del 90 estipula que es compañera permanente, se prueba la unión marital de hecho mediante sentencia judicial, mediante escritura pública y mediante acta de conciliación. Tráigame esos 3 documentos. Ah, no los tengo. ¿Cierto? Hasta ahí va todo bien. Bueno, usted no es compañera permanente. Pero ¿qué hacen las compañías aseguradoras en una práctica abusiva? Les retienen ese 50% a los hijos. ¿Cierto? Entonces, si usted no es compañera permanente por disposición de la ley y no tiene acreditado ese estado, debe los hijos solos. No alegue esa calidad de compañera permanente. Que si desde el mismo evento de responsabilidad civil usted sufre un daño, la calidad de compañera permanente no es determinante para que usted le indemnicen o no. ¿Cierto? Yo tengo casos que todavía hace 2 años ocurrió el siniestro y la aseguradora tiene retenido el 50% pidiendo que se acredite la calidad de compañera permanente. Entonces, obviamente que uno intenta muchas acciones ante la superintendencia financiera, pero ellos no acceden porque se les genera una brecha muy grande por ahí. Entonces, ese es el panorama más o menos que se presenta a Juan. Steven. Jesús, el término de compañera permanente solamente se utiliza para este tema de aseguradoras o también para pensión. No, el tema de la unión marital de hecho es un tema muy complejo, porque en mi concepto, cuando tú vas a la ley 54 de 1990, te habla que la unión marital de hecho es entre la que existe entre un hombre y una mujer. Ya han generado, ha existido jurisprudencia que determina que puede existir entre un hombre y otro hombre, una mujer y otra mujer, de personas que se unen con el ánimo de hacer una vida común en singularidad y en ayuda recíproca, ¿cierto? Y dice la norma, quienes viven en esa unión se llamarán compañeros permanentes. Hasta ahí va bien. O sea que si yo vivo con una persona 10 años, soy compañero permanente de ella. Ahora, el otro tema es cómo se prueba la unión marital de hecho. ¿Cierto? Y la unión marital, de hecho, la norma se dice, se prueba con escritura pública, con acta de conciliación, con sentencia judicial. ¿Cierto? Entonces, para algunos casos, vea, para que tengan en cuenta esto, si me están escuchando abogados, en responsabilidad civil extracontractual no te legitima el parentesco. Hay mucha gente que tiene ese error, que yo soy el hijo y el que tengo derecho, yo soy la mamá y la que tengo derecho. No, en responsabilidad civil extracontractual te legitima el daño. Razón por la cual si a usted le dolió la muerte de su amigo, usted puede demandar en responsabilidad civil. Si yo sin ser nada suyo le estoy pagando sus estudios universitarios y me matan en un mal procedimiento quirúrgico, usted puede demandar ese perjuicio patrimonial. Lo legitima el daño, no ser hermano mío, hijo mío, compañero permanente mío. En el SOA como tal, ¿cierto? Por la disposición legal, sí te legitima la calidad, ¿cierto? Entonces tú tienes que acreditar la calidad de hijo o de compañero permanente como tal, a diferencia de diferentes situaciones en responsabilidad civil extracontractual. En derecho sucesoral te legitima la calidad, porque ahí sí quien ostenta la calidad de heredero, el compañero permanente era o no era. Entonces ahí viene un tema probatorio muy complejo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. La calidad de compañero permanente es necesario cuando esa calidad es la que te legitima para reclamar, pero en responsabilidad civil extracontractual, llámelo como quiera, ¿cierto? Llámelo mi pareja, llámelo mi novio, ¿sí? Llámelo mi aventura. Lo que yo tengo que probar es el daño para que proceda la indemnización. Ahora entiendo por qué las compañías de pensión no piden estos 3 requisitos que usted nos está diciendo de la ley 54, sino que piden, para poder comprobar, piden 2 o 3 testigos que vayan y digan cuánto tiempo vivieron y ya. Cuando actúan de manera honesta, y ese debe ser el correcto proceder. Pero como muchas compañías no actúan de manera correcta, mandan a preconstituir pruebas, es que son tan leales como eso. Vea, si va la compañera permanente y los hijos y dicen, venga, que usted no es compañera permanente, ¿qué es lo correcto que tienen que hacer?
esta señora no me acreditó la calidad de compañera permanente, yo le pago a los hijos que me acreditaron la calidad. Pero son tan buena gente y mala gente a la vez que dicen, venga acá, usted no es compañera permanente, pero sí es compañera permanente. O sea, no es compañera permanente para pagarle, pero sí es compañera permanente para retenerle la plata hasta que usted me traiga la sentencia. Y muchas personas van donde un abogado de familia para iniciar un proceso de declaración de unión marital de hecho y les cobra 4 millones de pesos y ¿qué pasa a sentir? Dejan esa plática ya en asegurador. Sí. Ese es el negocio de muchas aseguradoras. Eso es, en el caso puntual de que el beneficiario del SOA por caso de muerte deje a una persona, a un hijo, en este caso puntual, hijo discapacitado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que los discapacitados, las personas discapacitadas como tal, y no tienen la capacidad de valerse. Vean entender el término discapacidad. Yo te hablaba de discapacidad, puede ser transitoria, o puede ser total, o puede ser permanente. Si hablamos de discapacidad, habría que analizar qué tipo de discapacidad, porque si la persona es discapacitada, pero tiene sus propias facultades mentales y su capacidad de representarse, pues no va a pasar nada. Esa persona va y cobra el SOA. Si tiene una invalidez en silla de ruedas, si tiene una limitación, lo llevará a alguien. Yo creo que tú estás haciendo menciones a si la persona tiene una discapacidad mental que no le da para valerse por sí misma. Exactamente. En ese caso, hay que iniciar un proceso de declaración de interdicción y designación de curador o de representante legal, porque esa persona no tiene la capacidad de representarse por sí misma. Entonces tienen que ir donde un juez de familia y se van a postular diferentes personas para ser cuidadoras de esa persona y tener su representación legal. Con ese representante legal van y cobran el SOA como tal. Entonces esa persona interdicta pues no tiene la percepción, no tiene la comprensión, el entendimiento, no puede acudir de forma directa a reclamar el SOA. Eso es, por aquí en la Comuna Nueva hay un caso que nos contaban ayer. Se presentaron a la compañía de aseguradoras, creo que fue Liberty, se presentaron, pues tenían el proceso con un abogado y cuando fueron a hacer pues todos los documentos para reclamar, le piden la interdicción pues a la persona. Fue a hacer la interdicción y debido a la pandemia le dicen que se va a demorar de 8 a 9 meses, pero le piden una constancia a donde el médico certifique que es discapacitada. ¿Se puede o no se puede? ¿Y hasta qué grado es viable? Bueno, el tema de la interdicción yo sí creo que es fundamental en Chile, ¿cierto? Porque el que paga mal paga 2 veces, ¿sí? Entonces la compañía aseguradora al momento de realizar la indemnización tiene que verificar que se lo esté realizando a la persona correcta. Cuando la persona es discapacitada y no se hace valer por sí misma, necesariamente necesita un representante legal. Entonces, ahí sí, en cierta medida tiene la razón la compañía aseguradora. La forma de acreditar la representación legal o de constituirla es mediante un proceso de familia, ¿cierto? Que es lo que están haciendo los familiares de esta persona. Ahora que si dentro del proceso de familia se puede pedir esa certificación médica, hombre, Steven, se está presentando con mucha frecuencia, que para darle interdicción piden la certificación de un médico especialista, bien sea un psiquiatra, bien sea un neurocirujano, un neurólogo, ¿cierto? Y estas personas para conseguir una cita en el sistema de seguridad social con ella es casi imposible y eso paraliza mucho los procesos de familia. Pero en cuanto a si la compañía aseguradora debe verificar la representación legal del interdicto, sí lo debe hacer Steven, porque de lo contrario haría un pago de lo no debido o un pago incorrecto, lo que generaría la obligación de indemnizar posteriormente. Jesús, como siempre, el tiempo es corto. Muchísimas gracias por haber acudido al llamado de la 9ª estación. Ya ahorita usted nos pasa los números de contacto, todo para incluirlo en nuestras redes sociales, que por aquí ya vemos muy activo. Mucha gente quedó muy intrigada de muchísimos más temas. Un mensaje puntual para aquellas personas que sufren accidentes y no saben qué hacer. Bueno, lo que le digo yo casi a mis clientes en todas las entrevistas, lo primero, de no tener la percepción errónea de que todo daño genera indemnización, ¿cierto? El hecho de que tú te hayas visto involucrado en un accidente no genera de forma automática la obligación de indemnizar, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Cada caso debe ser examinado en concreto. Lo segundo, en materia de responsabilidad civil en accidentes de tránsito, no todos valemos lo mismo. Tenemos los mismos derechos, sí, pero cada perjuicio se debe cuantificar de forma distinta teniendo en cuenta una serie de variables que ya se las coloqué de presente en la entrevista. Lo tercero, cuando se encuentran involucrados en un evento de responsabilidad civil y seguro, busquen especialistas que lo representen. Porque si ustedes buscan un abogado que no maneja el tema, se están revictimizando.
El accidente le genera un daño y ese abogado seguramente, como está o va a aprender con su caso, con todo el respeto que se merecen los colegas, pero uno no puede pretender saber de todo. Es como si yo me metiera en un caso de sucesiones. Yo no soy abogado de sucesiones, aunque soy abogado, no voy a hacer una representación óptima de mi cliente porque no es mi especialidad. Entonces, si se ven involucrados en un caso de seguro de responsabilidad civil, busquen un especialista. No se arriesguen a que aprendan con su caso. Y lo cuarto, y va un mensaje para la comunidad en general, la compañía aseguradora es su aliada hasta que ocurre el siniestro, ¿cierto? En la gran mayoría de casos. Hay aseguradoras muy buenas, que tienen grupos jurídicos muy excelentes, son colegas que han estudiado especializaciones conmigo, sí, que los aprecio, pero la compañía aseguradora uno la debe mirar no como un aliado, sino como una contraparte negocial, ¿cierto? Entonces, cada vez que contraten un seguro, examinen bien el condicionado general, háganse asesorar por una abogada. ¿Qué es lo que van a contratar? Porque eso sí es grave, tener la percepción de que uno está asegurado, ocurre un siniestro y llama a la aseguradora y le dicen, no, hasta allá no voy. Ah, pero tú no me lo dijiste. Sí te lo dije, pero en mi página de internet. Tú tenías que meterte y ver que yo te lo dije. Entonces mira que son situaciones muy incómodas y que se pueden prever porque el abogado es menos costoso antes que después. Entonces esa es como otra recomendación. Steven, te voy a dejar los números para que las personas que tengan casos de responsabilidad civil y seguros, con mucho gusto se les puede presentar la asesoría, la consultoría. Yo tengo oficinas físicas, la sucursal principal de mi firma es en la ciudad de Medellín y con gusto le estaré atendiendo y me ofrezco ante la emisora para que si a bien lo tenga, realicemos un programa, aunque sea una vez al mes. Tú vas realizando un banco de preguntas en todo el mes sobre diferentes temas de seguro. Hay un tema muy importante que me gustaría tocarlo y es el tema de que yo no estoy satanizando a las compañías aseguradoras. El contrato de seguro es bueno y es útil en muchas ocasiones. Un seguro de vida bien suscrito es una garantía patrimonial para la familia cuando uno se muera. Un seguro de estudios que le garantice el estudio a sus familiares cuando uno llega a cierta edad. Un seguro de sobrevivencia que no te cubre en caso que te mueras, sino en caso de que llegues vivo a determinada edad. Entonces, todos esos seguros se venden en el sistema. Lo que me gustaría es explicarles qué existen y cómo se suscriben de forma correcta para que no se generen esas situaciones que les estoy explicando que suceden con frecuencia. Jesús, muchísimas gracias por haber acudido al llamado de la 9ª estación. Saludo especial a la gente que nos escucha en Canadá, Polonia, Cúcuta y la costa. Nos pueden escuchar por nuestra aplicación mundial. Alejo, ¿cuál es esa aplicación? La aplicación es buscar en Google, en su computadora o en su celular y colocan la palabra Radio Garden. Garden es jardín en inglés. Y allí entran a la aplicación o entran a la página de estas emisoras y colocan la 9ª estación en letras y les va a aparecer el dial de la 9ª estación virtual. También nos pueden escuchar por www.la9estacion.ml en el aplicativo de Radio Box. Nos pueden escuchar por emisoras virtuales colocando la 9ª estación o nos pueden sintonizar para que nos vean nuestras entrevistas en vivo por Facebook Live en la 9ª estación o en la página de Facebook Fans Page, la 9NA estación. Retransmisión en YouTube, la 9ª estación. Alejo, muchísimas gracias por estar ahí pendiente siempre en el máster. Hasta una próxima emisión. Chao, chao. Dios los bendiga. Transmitiendo en vivo desde la Junta de Acción Comunal del Barrio Loreto, la 9ª estación, tu emisora comunitaria.